Millonario se estremece al ver a Mendigo Negro abrazando una tumba con secreto oculto. Fernando caminaba por las calles brillantes del centro, donde las luces de neón pintaban la noche con colores intensos, pero su corazón latía pesado, atrapado en un vacío frío y oscuro. Tenía todo: una mansión lujosa, autos caros, cuentas interminables, pero ninguna sonrisa verdadera. Esa noche el aire olía a lluvia y nostalgia. Algo lo empujó a salir del lujo y perderse entre calles viejas, abandonadas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en un pequeño cementerio olvidado, entre lápidas agrietadas y cruces oxidadas, vio algo que le heló la piel. Un hombre bajito, un mendigo de piel negra y mirada dura, se arrodillaba frente a una tumba cubierta de hierba seca. No era cualquier gesto. Samuel, así se presentó luego, la abrazaba como si fuera lo único que mantenía su alma pegada a este mundo. La emoción en ese abrazo era un grito silencioso que desgarraba. Fernando se quedó quieto. Samuel levantó la cabeza, con ojos que ardían entre tristeza y rabia, y le contó la historia. La tumba guardaba un pariente lejano de Fernando, un hombre al que su familia había decidido arrancar de la memoria. Un secreto que podía destruir un legado, una verdad enterrada para que nadie se acercara. El peso de esa revelación aplastó a Fernando, la boca seca, el pecho apretado. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La figura oscura se acercó lentamente, cada paso resonando como un tambor en la mente de Fernando. El corazón le latía rápido y su respiración se entrecortaba. ¿Sería un guardián de secretos o un mensajero de la muerte? Samuel, en pleno llanto, no se percató del peligro inminente. ¡Vete! ¡No lo hagas!, gritó Fernando con una urgencia que brotó de su interior. Pero era demasiado tarde. La sombra se detuvo justo detrás de Samuel y su voz, rasposa y profunda, surcó la fría noche. No deberías estar aquí, Samuel. La amenaza estaba en el aire, pesada como una nube oscura. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un momento suspendido en el tiempo. Solo se oía el murmullo del viento, casi un lamento. Samuel levantó la mirada, un fuego renuente parpadeando en sus ojos. ¿Quién eres tú para decirme dónde debo estar? La valentía del mendigo lo hacía parecer más grande, más fuerte. Fernando se dio cuenta de que no solo se enfrentaban a un extraño, sino a un eco de un pasado que regresaba con venganza. La figura se hizo más visible. Era un hombre de rasgos duros, con una cicatriz que cruzaba su rostro como un recordatorio de un pasado turbulento. «Soy quien se encarga de guardar los secretos», respondió con una calma aterradora. «Y si sigues hurgando, no solo era un mendigo y una tumba, era el matrimonio de dos historias que llevaban décadas ocultas». «Esto no puede estar ocurriendo», murmuró para sí, mientras su mente trataba de organizar el caos. «Esa tumba es lo último que queda de una familia destrozada», dijo la sombra, apuntando con el dedo a la lápida. «Tu familia la borró de la historia como si nunca hubiera existido, pero ella sigue aquí, y así lo haré yo mientras respire. Tu vida está en juego, Fernando». El nombre resonó en su mente.
Fernando nunca había dedicado tiempo a conocer sus raíces, pero en ese instante comprendía que las sombras de su pasado eran como cadenas que lo mantenían atado a un destino que creía evitar. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó, su voz un susurro quebradizo. Samuel, en un acto de desesperación, se levantó rápidamente, enfrentándose al extraño. Dinos la verdad. La atmósfera se volvió opresiva. Entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, un destello cortó la noche. Una sirena sonó en la distancia, interrumpiendo la escena. La figura se tornó nerviosa. Sus ojos relampaguearon de sorpresa. «¡No deberías estar aquí! ¡No están listos para lo que se va a revelar!», gritó, antes de retroceder en la sombra y desaparecer como un susurro en el viento. Fernando y Samuel se miraron, con la adrenalina inundando sus venas. «¿Qué crees que significaba? ¿Qué sabía?», preguntó Fernando, la confusión reemplazando la sobriedad en su rostro. Pero el mendigo, pálido como una hoja en otoño, no podía responder. La revelación había resonado más allá de sus palabras. Cada movimiento se sentía como una advertencia de que se avecinaba una tormenta. De repente, el suelo tembló, como si la tierra misma estuviera rememorando sus secretos. Un retumbo sordo resonó, seguido de un estruendo. «¡Corre!», Samuel gritó, pero era demasiado tarde. Las lápidas comenzaron a desplomarse. «¡Las raí!». Las sombras danzaban a su alrededor, y la noche se llenó de un caos que ya no podían ignorar. Fernando comprendió que nada volvería a ser igual. La oscuridad que había buscado al sumergirse en las calles antiguas ahora lo envolvía, erigiendo muros que amenazaban con aplastarlo. La historia que había empezado como un susurro era ahora un grito ensordecedor. Antes de que pudiera reaccionar, un último estruendo selló su destino. Un viejo ataúd salió disparado de la tierra, desgarrando el silencio con su llegada. ¿Qué secretos guardarían las sombras cuando finalmente salieran a la luz? Las lápidas continuaron desplomándose, retozando en el caos que cada vez se acercaba más. Fernando y Samuel se miraron, el miedo paralizándolos. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de lo que estaban presenciando, la tierra temblorosa dejó escapar un grito sordo, seguido de la explosión de la tapa de un ataúd que salió volando como un proyectil. Los trozos de madera hecha añicos rebotaron, pero algo estaba terriblemente mal. Su rostro era un lienzo de terror, sus ojos desorbitados y la piel pálida como el mármol. «¡Mamá!», Fernando exclamó, el corazón latiéndole como un tambor ensordecedor. Las sombras parecían reírse de él mientras ella se levantaba lentamente, como si le costara cada movimiento. La risa de la ciudad parecía lejana en comparativa con la intensidad de este momento. «Vaya, aquí estoy, hijo», dijo, su voz quebrada. ¿Cómo podía ser? La había dado por muerta. Había pasado años tratando de aceptar su ausencia, y ahora aquí estaba, desenterrada del pasado. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí?, Fernando preguntó, su mente girando con confusión. Samuel, aún temblando, observó con más sorpresa y miedo que nunca. «Te oculté cosas que nunca debieron ser olvidadas». La voz de su madre se transformó en un murmullo casi incomprensible, cargado de arrepentimiento. «Tu familia hizo lo que hizo para protegerte, pero el secreto», se interrumpió mirando a la figura oscura, que ahora parecía un monstruo al lado de su madre, con una sonrisa porcina y una mirada de conspiración. Fernando sintió como el aire se le iba. «¿Qué secreto? ¿Qué hiciste?». Su voz temblaba. Una desesperación profunda nacía en su pecho. «Lo que tu familia hizo para ocultar la verdad fue un error. La sangre llama, y ahora reclamaré lo que me pertenece».
dijo, su tono enfocado en la figura que los observaba. Con esas palabras, la atmósfera se llenó de una tensión eléctrica. La figura oscura se rió, un sonido gutural. No deberías haber vuelto. No entiendes lo que está en juego. Este es un juego peligroso, y estos secretos no son solo tuyos, son de todos. Fernando buscó respuestas en la mirada angustiada de su madre. ¿Qué clase de verdad era esta? Samuel, que había sido un extraño, ahora estaba entrelazado en algo más grande que ambos. Los tres se encontraban atrapados en una trama de traición y secretos familiares, cada vez más complicada. ¿Quién eres tú? Fernando gritó, volviéndose hacia la figura oscura, desesperado por entender. ¿Qué tienes que ver con todo esto? Ya lo sabrás. A cada acción le corresponde una reacción, dijo el extraño, acercándose, su mirada intensa como un rayo. La sombra de tu pasado viene por ti y no se detendrá hasta que lo reclame. El suelo seguía temblando y el eco de su voz resonaba en Fernando como un tambor que marcaba el paso de su vida desmoronándose. Todo lo que había creído conocer, su pasado, su familia, era una fachada. ¿Cuánto de su historia había sido una mentira? ¡Corre!, Samuel gritó otra vez. Pero esta vez Fernando no sabía a dónde ir. Su madre se había levantado, pero se sentía más un espectro que una salvación. El caos se intensificó, resultando en un giro que lo dejaría atrapado en un futuro incierto. La figura osca desapareció, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Solo quedaba la verdad, y con ella vino la pregunta aterradora. ¿Podría Fernando soportar el peso de lo que estaba a punto de descubrir? La noche lo envolvía mientras el silencio de ese cementerio se volvía ensordecedor. Cada segundo una espada afilada que indicaba que lo peor estaba por venir. Fernando sintió que el mundo se desvanecía. Las sombras del cementerio parecían cobrar vida. ¿Cómo es posible?, preguntó Fernando en un murmullo casi inaudible. Te di por muerta. ¿Dónde has estado? Ella abrió la boca para responder, pero el aire pareció cortarse. El silencio era ensordecedor, como si la noche hubiera decidido contener la respiración. De repente, otro sonido rompió el hechizo. Un crujido, un rasguño, un eco de pasos provenientes de la oscuridad. La figura oscura, ahora más distante, retrocedió, como si anticipara algo. Fernando giró la cabeza. Una forma borrosa se acercaba, sus rasgos húmedos y resbaladizos brillando bajo la tenue luz de la luna. Fernando se sintió invadido por unas certezas espeluznantes. «Escucha, te lo diré todo», comenzó su madre, pero en susurro se detuvo abrupto. La figura aquella no era solo un espectro, sino un cuerpo conocido que emergía de las sombras, su rostro iluminándose con la luz de la luna. Fernando se quedó en shock. No podía ser. «¡Diego!», exclamó, reconociendo al hermano que había creído perdido desde hacía años. «¡No puede ser!». La revelación lo golpeó como una ola helada. ¿Cómo era posible que estuviera vivo? El hermano, con una sonrisa torcida, avanzó más. «Pensaste que me había ido, ¿verdad? Que me había desaparecido, pero no tan fácil». La mirada de Diego era profunda, intensa, como si las guitarras de todos los recuerdos tocaran una melodía oscura. «Todo es más complicado de lo que crees, hermano». Fernando sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿De qué se trata todo esto? El secreto que mantenemos, el que nos unió, el que nos separó. No solo es tu madre en ese ataúd. Su voz era un eco de antiguas tragedias. Hay más cosas que deben salir a la luz. Más cosas. ¿Qué más podemos descubrir, Diego?». La urgencia se apoderaba de él. La inminente realidad se sentía como un abismo abierto debajo de sus pies. Diego rió.
Pero no era una risa de alegría, era mezclada con dolor. Aquella noche, aquel incendio, ¡bom! Sus palabras apenas pronunciadas antes de empezar a temblar. Lo que pasó no fue un accidente, y tú siembras el secreto que me ha mantenido alejado. Fernando sintió que se le salía el corazón. Su hermano había estado ausente, desaparecido en un fuego que había creído causado por descuido. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste volver? Diego extendió la mano hacia su madre, quien seguía mirando desde el ataúd. Ella lo sabe, siempre lo supo. No puedo permitir que siguías arrastrándote en la sombra de lo que hicimos. Sin previo aviso, la luz de la luna oscureció. Una ráfaga de viento golpeó el cementerio, y Francisco se dio cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Las lápidas resonaron, resonando en eco de un grito antiguo. Todo se encontraba en suspenso antes de que otra figura emergiera, una figura aterradora, cuya presencia parecía absorber la luz a su alrededor. No esperabas esto, ¿cierto? El rostro de la nueva llegada se iluminó momentáneamente, cuando la noche se rasgó en un grito colectivo de terror. Era un rostro familiar, la imagen de su padre, quien había estado ausente toda su vida, apareció ante él, caminando entre sombras. Fernando, tenemos que hablar. Tu historia comienza ahora. Fernando se sintió desplomarse. Todo lo que había creído era una farsa. Su madre, su hermano, su padre. ¿Qué era realmente la historia de su familia? La oscuridad lo envolvió, el caos aumentaba a su alrededor, mientras la verdad se alzaba frente a él. En un instante, todo se redujo a una sola pregunta. ¿Podría soportar el peso de su herencia? ¿O la revelación de estos secretos lo destrozaría para siempre? La figura oscura se inclinó hacia adelante. Su presencia parecía absorber la escasa luz que queda. La voz de su padre resonaba, pero cada palabra parecía hacer eco de un pasado que nunca había entendido del todo. Tu historia comienza ahora, dijo el padre, su tono envolviendo la noche con un matiz de misterio. Fernando parpadeó, luchando con la confusión. ¿Qué verdad había detrás de su desaparición? ¿Qué secretos había ocultado? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste? Preguntó con rabia, con el corazón latente en su pecho. La necesidad de respuestas lo devoraba, pero su padre sonrió con tristeza. Porque salí para protegerte, pero ahora es el momento de enfrentar las sombras. Y su voz se hizo un susurro. Diego se movió hacia adelante, buscando respuestas también. ¿Por qué siempre ocultaron la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? El ambiente se cargó de tensión. Las palabras colapsaban sobre ellos como las lápidas que caían. La madre, aún en el ataúd, comenzó a temblar. Fernando, no lo entiendes. La verdad es más oscura de lo que crees. Sus palabras eran un eco de la culpa que arrastraba. No solo hay secretos familiares, hay algo más, algo que podría destruirte. A medida que hablaba, las sombras se movían alrededor, pareciendo acercarse a ellos como si quisieran escuchar. Fernando giró la cabeza para ver a Diego, su hermano. Su rostro estaba marcado por el dolor y la confusión. ¿Qué sabes tú de la verdad que nos ocultan? Pero antes de que Diego pudiera responder, de repente la tierra tembló con más fuerza. Un estruendo que resonó en el cementerio. Un destello de luz surgió detrás de la figura oscura, iluminando su rostro por un breve segundo. Fernando se sintió paralizado. Las imágenes de su infancia, de su madre y su padre, las escenas felices,
Todo se desvanecía. El pasado siempre vuelve, dijo el extraño. Y con eso, de repente, las manos de Fernando comenzaron a temblar. Era como si sintiera la fuerza del secreto empujando hacia afuera, reclamando su lugar en el mundo. ¡Mamá!, gritó. Pero algo inesperado sucedió. La figura oscura hizo un gesto y una sombra se deslizó desde el aguardo de la tumba, tocando el cuerpo de su madre. Un brillo sobrenatural envolvió su figura y comenzó a reír. Una risa escalofriante que resonó en la oscuridad. Lo siento, hijo, pero he estado esperando mucho tiempo. Sus ojos se tornaron vacíos y el aire se volvió frío como el hielo. No solo hay un secreto aquí, hay una maldición. ¡No! Fernando apenas podía creer lo que veía. El ataúd vibraba. Las sombras danzaban frenéticas. Diego retrocedió, sin poder procesar. ¿Qué has hecho? ¿Qué eres realmente? La madre se erguía, despojándose de la apariencia de vulnerabilidad. No puedo escapar de esto. Lo he ocultado, pero la verdad me ha encontrado. Las luces comenzaron a apagarse. Lo que parecía ser su madre se tornaba en algo desconocido. Sus rasgos se distorsionaban. Su voz cambiaba, convirtiéndose en una mezcla de susurros y gritos. No puedo evitarlo. El pasado no puede ser olvidado. Fernando sintió que su mundo se desmoronaba. ¡Ah! ¡Mamá, por favor!, gritó, pero ella, ahora casi irreconocible, solo se reía. Una risa que helaba la sangre. El secreto está destinado a liberarse. Todo lo que pensabas que sabías no es nada. ¡Ah! ¡Uy! Ket se apoderó de él. El tiempo parecía detenerse, y en ese instante una explosión de luz inundó el cementerio. Era como si el universo se hubiera rasgado. Todo temblaba, y entonces, bajo la oscuridad, una revelación surgió entre el caos. Todo gira en torno a un legado olvidado, un pacto sellado. Murmuró la figura, su voz resonando como ecos antiguos. La sombra del pasado se cernía sobre ellos, y en un giro repentino, Fernando comprendió que no solo su familia guardaba secretos. Un grito desgarrador rompió el silencio. ¡No, no puede ser! Las visiones de fantasmas antiguos surgieron de la tierra, desenterrando tragedias olvidadas. El ambiente se tornó en un torbellino de sombras y susurros, mientras las verdades se retorcían y se revelaban. Fernando se quedó congelado, sintiendo que toda su vida había sido una ilusión construida sobre mentiras. Los rostros de su madre y su padre, antes familiares, se desvanecieron en la bruma de su recuerdo. Justo cuando la ráfaga de luz alcanzaba su clímax, un último impacto resonó. Las lápidas volvieron a caer, pero junto a ellas un grito surgió. «Se termina aquí», dijo la figura oscura, extendiendo su mano en un gesto aterrador. Fernando cayó de rodillas. El suelo vibrante lo empujaba hacia la locura. En medio del estruendo y el caos, solo una pregunta quedó resonando en su mente. ¿Qué pasaría con él cuando el secreto finalmente se revelara ante el mundo? La figura oscura se inclinó hacia adelante. Su presencia parecía absorber la escasa luz que quedaba. Fernando sintió el aliento helado del miedo atravesarle el cuerpo. La voz de su padre resonaba, pero cada palabra parecía ser eco de un pasado que nunca había entendido del todo. «Tu historia comienza ahora», dijo el pa. «¿Qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste?», preguntó con rabia, con el corazón latiendo en su pecho. La necesidad de respuestas lo beberaba, pero su padre sonrió con tristeza. «Porque salí para protegerte, pero ahora es el momento de enfrentar las sombras». Y su voz se hizo un susurro. Diego se movió hacia adelante, buscando respuestas también.
¿Por qué siempre ocultaron la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? El ambiente se cargó de tensión. Las palabras colapsaban sobre ellos como las lápidas que caían. La madre, aún en el ataúd, comenzó a temblar. Fernando, no lo entiendes. La verdad es más oscura de lo que crees. Sus palabras eran un eco de la culpa que arrastraba. No solo hay secretos familiares, hay algo más, algo que podría destruirte. A medida que hablaba, las sombras se movían alrededor, pareciendo acercarse a ellos como si quisieran escuchar. Fernando giró la cabeza para ver a Diego, su hermano. Su rostro estaba marcado por el dolor y la confusión. ¿Qué sabes tú de la verdad que nos ocultan? Pero antes de que Diego pudiera responder, de repente la tierra tembló con más fuerza. Un estruendo que resonó en el cementerio. Un destello de luz surgió detrás de la figura oscura, iluminando su rostro por un breve segundo. Fernando se sintió paralizado. Las imágenes de su infancia, de su madre y su padre, las escenas felices, todo se desvanecía. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Samuel, rompiendo el silencio tenso. Pero el miedo ya era un monstruo que lo abrumaba. La figura oscura asintió, como si se alimentara de su angustia. Todo gira en torno a un legado olvidado. «¡Un pacto sellado!», murmuró la sombra, su voz resonando como ecos antiguos. Fernando se dio cuenta de que no solo su familia guardaba secretos. El viento aulló, y de la oscuridad emergió una nueva figura, una mujer alta con una larga capa negra que ondeaba tras ella. La luna resaltaba sus ojos, como dos brasas encendidas. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Te acuerdas de mí, Fernando?, dijo la mujer, su voz suave pero repleta de poder. Era un rostro conocido, aunque borroso en su memoria. La mujer se acercó y a cada paso las sombras parecían revelarse, danzando con inquietud a su alrededor. «¡Clara!», Fernando exclamó, su corazón brincando. Era su hermana, desaparecida hacía años, perdida en las sombras que ahora se cernían sobre ellos. «¿Cómo es posible?». Ella sonrió, pero había una tristeza profunda en su mirada. «He regresado para finalizar lo que comenzamos. Temí que nunca llegara el momento correcto, pero ahora la verdad debe liberarse». Fernando se quedó sin palabras. La confusión y el horror se le apoderaron al instante. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?». La incredulidad llenaba su pecho. Las sombras se movían cada vez más cerca, como si quisieran devorar la conversación que se estaba desatando. «Ese incendio no fue un accidente, ni la desaparición de nuestra familia. Fue un sacrificio para proteger la verdad de nosotros mismos. Y ahora lo que hemos ocultado está a punto de salir a la luz, sin importar las consecuencias». Un nudo en el estómago de Fernando se apretaba, como si intentara asimilar lo que estaba escuchando. ¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? La tensión era insoportable, como si la atmósfera misma estuviera esperando una detonación. Clara miró a su madre, que seguía allí, y su voz se volvió un lamento. «La culpa nunca se ha ido. Años de secretos y mentiras han vuelto para cobrar vida, y necesitamos que lo entiendas de inmediato». Fernando sintió que el suelo temblaba de nuevo. Pero no solo era el terror, era algo más, una energía palpable que giraba en torno a ellos. Fue en ese instante que un osado trueno retumbó en la distancia, iluminando la noche con un destello blanco. Todo se oscureció por un segundo, y desde aquel manto de sombras surgió una figura imponente, un antiguo guardián que parecía surgir de la misma tierra. La figura se puso frente a Clara,
y la miró con ojos que parecían atravesar su alma. Ha llegado el momento de elegir. Su voz resonó como un eco de tiempos olvidados. ¿Te atreverás a desenterrar la verdad, a pesar del desastre que podría seguir? Su destino está. Fernando comprendió que la revelación que estaba a punto de suceder cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los presentes. La verdad podría liberarlos o condenarlos a todos. El guardián extendió su mano, comenzando un ritual que parecía requerir un sacrificio. «El pasado regresará», susurró, «y lo que sigue depende de ti, Fernando». Las sombras comenzaron a girar, y el eco de un grito antiguo perforó la noche. Fernando se sintió atrapado. Entre la vida y la muerte, entre el conocimiento y la oscuridad. La presión lo aplastaba, como si toda la historia colapsara en ese segundo. «¡No!», gritaron todos al unísono, pero la ráfaga de luz se apagó, y lo que Fernando había temido más que nada comenzó a revelarse. La verdad estaba a punto de ser liberada, y antes de que todo se desvaneciera, una sonrisa se dibujó en el rostro de la figura oscura. El juego apenas comienza, y con eso todo se quedó en silencio. La oscuridad se alzó como un monstruo hambriento, y Fernand. La voz de su padre resonaba, pero cada palabra parecía ser eco de un pasado que nunca había entendido del todo. «Tu historia comienza ahora», dijo el padre, su tono envolviendo la noche con un matiz de misterio. Fernando parpadeó, luchando con la confusión. ¿Qué verdad había detrás de su desaparición? ¿Qué secretos había ocultado? «¿Por qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste?», preguntó con rabia, con el corazón latiendo en su pecho. La necesidad de respuestas lo devoraba, pero su padre sonrió con tristeza. «Porque salí para protegerte, pero ahora es el momento de enfrentar las sombras». Y su voz se hizo un susurro. Diego se movió hacia adelante, buscando respuestas también. ¿Por qué siempre ocultaron la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? El ambiente se cargó de tensión. Las palabras colapsaban sobre ellos, como las lápidas que caían. La madre, aún en el ataúd, comenzó a temblar. «Fernando, no lo entiendes. La verdad es más oscura de lo que crees». Sus palabras eran un eco de la culpa que arrastraba. No solo hay secretos familiares, hay algo más. Algo que podría destruirte. A medida que hablaba, las sombras se movían alrededor, pareciendo acercarse a ellos como si quisieran escuchar. Fernando giró la cabeza para ver a Diego, su hermano. Su rostro estaba marcado por el dolor y la confusión. «¿Qué sabes tú de la verdad que nos ocultan?». Pero antes de que Diego pudiera responder, de repente la tierra tembló con más fuerza, un estruendo que resonó en el cementerio. Un destello de luz surgió detrás de la figura oscura, iluminando su rostro por un breve segundo. Fernando se sintió paralizado. Las imágenes de su infancia, de su madre y su padre. «¡Ay, que no puede ser!», gritó Samuel, rompiendo el silencio tenso, pero el miedo ya era un monstruo que lo abrumaba. La figura oscura asintió, como si se alimentara de su angustia. «Todo gira en torno a un legado olvidado, un pacto sellado», murmuró la sombra, su voz resonando como ecos antiguos. Fernando se dio cuenta de que no solo su familia guardaba secretos. El viento aulló y de la oscuridad emergió una nueva figura. Una mujer alta, con una larga capa negra que ondeaba tras ella. La luna resaltaba sus ojos como dos brasas encendidas. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era?,
¿Te acuerdas de mí, Fernando?, dijo la mujer, su voz suave, pero repleta de poder. Era un rostro conocido, aunque borroso en su memoria. La mujer se acercó, y a cada paso las sombras parecían revelarse, danzando con inquietud a su alrededor. ¡Clara!, Fernando exclamó, su corazón brincando. Era su hermana, desaparecida hacía años, perdida en las sombras que ahora se cernían sobre ellos. ¿Cómo es posible? Ella sonrió, pero había una tristeza profunda en su mirada. He regresado para finalizar lo que comenzamos. Temí que nunca llegara el momento correcto, pero ahora la verdad debe liberarse. Fernando se quedó sin palabras. La confusión y el horror se le apoderaron al instante. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? La incredulidad llenaba su pecho. Las sombras se movían cada vez más cerca, como si quisieran devorar la conversación que se estaba desatando. Ese incendio no fue un accidente, ni la desaparición de nuestra familia. Fue un sacrificio para proteger la verdad de nosotros mismos. Y ahora, lo que hemos ocultado está a punto de salir a la luz, sin importar las consecuencias. Un nudo en el estómago de Fernando se apretaba, como si intentara asimilar lo que estaba escuchando. ¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? La tensión era insoportable, como si la atmósfera misma estuviera esperando una detonación. Clara miró a su madre, que seguía allí, y su voz se volvió un lamento. La culpa nunca se ha ido. Años de secretos y mentiras han vuelto para cobrar vida, y necesitamos que lo entiendas de inmediato. Fernando sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero no solo era el terror, era algo más, una energía palpable que giraba en torno a ellos. Fue en ese instante que un osado trueno retumbó en la distancia, iluminando la noche con un destello blanco. Todo se oscureció por un segundo, y desde aquel manto de sombras surgió una figura imponente, un antiguo guardián que parecía surgir de la misma tierra. La figura se puso frente a Clara y la miró con ojos que parecían atravesar su alma. Ha llegado el momento de elegir. Su voz resonó como un eco de tiempos olvidados. ¿Te atreverás a desenterrar la verdad a pesar del desastre que podría seguir? Su destino está entrelazado con él. Los corazones de todos se detuvieron. Fernando comprendió que la revelación que estaba a punto de suceder cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los presentes. La verdad podría liberarlos o condenarlos a todos. El guardián extendió su mano, comenzando un ritual que parecía requerir un sacrificio. El pasado regresará, susurró, y lo que sigue depende de ti, Fernando. Las sombras comenzaron a girar, y el eco de un grito antiguo perforó la noche. Fernando se sintió atrapado, entre la vida y la muerte, entre el conocimiento y la hoz. ¡Ah! Gritaron todos al unísono, pero la ráfaga de luz se apagó, y lo que Fernando había temido más que nada comenzó a revelarse. La verdad estaba a punto de ser liberada, y antes de que todo se desvaneciera, una sonrisa se dibujó en el rostro de la figura oscura. El juego apenas comienza, y en un instante la tierra tembló soportando el peso de secretos. Un crujido desgarrador resonó, y la atmósfera se volvió espesa. De repente la luna se ocultó tras una nube negra, como si los cielos decidieran presenciar el espectáculo sombrío. Fernando vio cómo Clara retrocedía, su rostro distorsionado por un terror indescriptible. «¡No te atrevas a hacerlo!», gritó. Pero en medio del caos, el guardián alzó su otra mano. Un rayo de luz emergió del suelo, iluminando un antiguo emblema en la tierra que nunca había visto antes. El frío se apoderó de su ser. Su mente giraba.
El guardián habló, su voz retumbando con un poder aterrador. La sangre llama a la sangre. Solo uno puede permanecer. Fernando, tú eres el elegido, el último de los nuestros. La sangre de aquellos que cayeron pulsará en tus venas, dijo lentamente, como si desenredara un misterio largamente guardado. Clara se quedó boquiabierta, incapaz de procesar la implicación. ¿Qué significa esto? Su pregunta flotó en el aire. Estás destinado a tomar el control de lo que se te ha dado, dijo el guardián, pero antes de que pudiera explicarlo, el suelo empezó a partirse entre ellos. Fernando sintió que el abismo se lo tragaba. ¡No!, gritó, pero era demasiado tarde. El suelo se abrió, y en un segundo de horror absoluto, vio a su madre volar hacia la oscuridad con un grito desgarrador. El eco de su voz resonó mientras era absorbida. ¡No! ¡Mamá! El dolor y la impotencia desgarraban su corazón. Y cuando finalmente miró a Clara, todo había cambiado. Su hermana sonreía de una manera inquietante, como si conociera algo que él no. Es hora de aceptar, Fernando. Eres tú quien debe continuar con este legado. Alguien ha de hacerlo. La revelación lo golpeó como una tormenta. El mundo que conocía se evaporaba. Clara no era la persona que había creído conocer. ¿Qué dijiste?, murmuró, el frío recorriendo su columna vertebral. El guardián se acercó, su sombra llena de un poder oscuro. Ella conoce la verdad, dijo, la verdad sobre por qué. Fernando sintió que la tierra temblaba nuevamente. El horror y la traición se entrelazaban mientras las sombras danzaban a su alrededor. ¿Qué significado tenía todo esto? Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, el guardián se volvió hacia él y dijo: «La elección está hecha. Solo tú puedes decidir hacia dónde ir ahora». Y en ese instante, la oscuridad se tragó todo, dejando a Fernando en un abismo de incertidumbre. ¿Qué verdad yacía en la traición de su hermana? ¿Podría enfrentarse al destino que se le había impuesto? La historia apenas comenzaba y el pánico le recorrió. La culpa, el miedo y la verdad se estaban cerniendo sobre él. En medio de ese caos, algo pulsaba en su interior, algo que llamaba a responder. ¿Quién eres realmente, Fernando? ¿Podría soportar el peso de la herencia que le estaba siendo impuesta? La figura oscura se inclinó hacia adelante. Su presencia parecía absorber la escasa luz que quedaba. Fernando sintió el aliento H. «Tu historia comienza ahora», dijo el padre, su tono envolviendo la noche con un matiz de misterio. Fernando parpadeó, luchando con la confusión. ¿Qué verdad había detrás de su desaparición? ¿Qué secretos había ocultado? «¿Por qué no volviste? ¿Por qué no me buscaste?», preguntó con rabia, con el corazón latiendo en su pecho. La necesidad de respuestas lo devoraba. Pero su padre sonrió con tristeza. «Porque salí para protegerte. Pero ahora es el momento de enfrentar las sombras». Y su voz se hizo un susurro. Diego se movió hacia adelante, buscando respuestas también. ¿Por qué siempre ocultaron la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? El ambiente se cargó de tensión. Las palabras colapsaban sobre ellos como las lápidas que caían. La madre, aún en el ataúd, comenzó a temblar. «Fernando, no lo entiendes. La verdad es más oscura de lo que crees». Sus palabras eran un eco de la culpa que arrastraba. No solo hay secretos familiares, hay algo más, algo que podría destruirte. A medida que hablaba, las sombras se movían alrededor, pareciendo acercarse a ellos como si quisieran escuchar. Fernando giró la cabeza para ver a Diego, su hermano. Su rostro estaba marcado por el dolor y la confusión. «¿Qué sabes tú de la verdad que nos ocultan?»,
Pero antes de que Diego pudiera responder, de repente la tierra tembló con más fuerza. Un estruendo que resonó en el cementerio. Un destello de luz surgió detrás de la figura oscura, iluminando su rostro por un breve segundo. Fernando se sintió paralizado. Las imágenes de su infancia, de su madre y su padre, las escenas felices, todo se desvanecía. ¡No! ¡No puede ser!, gritó Samuel, rompiendo el silencio tenso. Pero el miedo ya era un monstruo que lo abrumaba. La figura oscura asintió, como si se alimentara de su angustia. Todo gira en torno a un legado olvidado, un pacto sellado, murmuró la sombra, su voz resonando como ecos antiguos. Fernando se dio cuenta de que no solo su familia guardaba secretos. El viento aulló, y de la oscuridad emergió una nueva figura. Una mujer alta, con una larga capa negra que ondeaba tras ella. La luna resaltaba sus ojos como dos brasas encendidas. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Te acuerdas de mí, Fernando?, dijo la mujer, su voz suave pero repleta de poder. Era un rostro conocido, aunque borroso en su memoria. La mujer se acercó, y a cada paso las sombras parecían revelarse, danzando con inquietud a su alrededor. ¡Clara!, Fernando exclamó, su corazón brincando. Era su hermana, desaparecida hacía años, perdida en las sombras que ahora se cernían sobre ellos. ¿Cómo es posible? Ella sonrió, pero había una tristeza profunda en su mirada. He regresado para finalizar lo que comenzamos. Temí que nunca llegara el momento correcto, pero ahora la verdad debe liberarse. Fernando se quedó sin palabras. La confusión y el horror se le apoderaron al instante. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? La incredulidad llenaba su pecho. Las sombras se movían cada vez más cerca, como si quisieran devorar la conversación que se estaba desatando. Ese incendio no fue un accidente, ni la desaparición de nuestra familia. Fue un sacrificio para proteger la verdad de nosotros mismos. Y ahora, lo que hemos ocultado está a punto de salir a la luz, sin importar las consecuencias. Un nudo en el estómago de Fernando se apretaba, como si intentara asimilar lo que estaba escuchando. ¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? La tensión era insoportable, como si la atmósfera misma estuviera esperando una detonación. Clara miró a su madre, que seguía allí, y su voz se volvió un lamento. La culpa nunca se ha ido. Años de secretos y mentiras han vuelto para cobrar vida, y necesitamos que lo entiendas de inmediato. Fernando sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero no solo era el terror, era algo más, una energía palpable que giraba en torno a ellos. Fue en ese instante que un osado trueno retumbó en la distancia, iluminando la noche con un destello blanco. Todo se oscureció por un segundo, y desde aquel manto de sombras surgió una figura imponente, un antiguo guardián que parecía surgir de la misma tierra. La figura se puso frente a Clara, y la miró con ojos que parecían atravesar su alma. Ha llegado el momento de elegir. Su voz resonó como un eco de tiempos olvidados. ¿Te atreverás a desenterrar la verdad a pesar del desastre que podría seguir? Su destino está entrelazado con él. Los corazones de todos se detuvieron. Fernando comprendió que la revelación que estaba a punto de suceder cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los presentes. La verdad podría liberarlos o condenarlos a todos. El guardián extendió su mano, comenzando un ritual que parecía requerir un sacrificio. El pasado regresará, susurró, y lo que sigue depende de ti. Fe. Fernando se sintió atrapado entre la vida y la muerte, entre el conocimiento y la oscuridad. La presión lo aplastaba, como si toda la historia colapsara en ese segundo. ¡No!, gritaron todos al unísono.
Pero la ráfaga de luz se apagó, y lo que Fernando había temido más que nada comenzó a revelarse. La verdad estaba a punto de ser liberada, y antes de que todo se desvaneciera, una sonrisa se dibujó en el rostro de la figura oscura. El juego apenas comienza. De repente, un estruendo sacudió la tierra. En medio de la oscuridad, una grieta se abrió con un rugido ensordecedor, y del abismo emergió una torre de ladrillos antiguos, envuelta en humo gris y llamas. Fernando dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron como platos al ver el horror despachado. La efigie de una criatura salía de las llamas, con garras afiladas y ojos que ardían como brasas. «¡Miren!», gritó Diego, señalando hacia la sombra que ahora se alzaba ante ellos, tomando forma entre el humo. «¡No puede ser!». Era. «Aquí estoy, por fin liberado», dijo con una voz que resonaba como un trueno. «He esperado esto mucho tiempo». En ese instante, un silencio sobrecogedor los rodeó. Fernando sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Era posible que su abuelo tuviera algún poder oscuro involucrado en toda la trama familiar? Un escalofrío corrió por su espalda. «Tú seguiste el pacto», gritó Clara, sus ojos llenos de horror. «Vas a arruinarlo todo». El abuelo rió, su voz profunda resonando en el aire. «Nada puede ser arruinado cuando los secretos más oscuros florecen, querida». Fernando sintió que una verdad abrumadora emergía. ¿Acaso su familia había estado atada a un destino trágico que influía en sus vidas desde sus inicios? «No, no puedes hacer esto», exclamó Fernando, luchando por entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero el abuelo se limitó a sonreír, y desde su boca brotaron palabras antiguas, como un encantamiento que dejó al grupo paralizado. «Los hilos de la vida se tejen y desenredan, pero hoy su destino se unirá en un solo hilo», murmuró, y las sombras comenzaron a moverse alrededor de él. «Detente». Fernando inhaló con fuerza, el miedo inundando su corazón. La oscuridad giró, reviviendo a los fantasmas de aquellos que habían perdido. Y entonces el caos estalló. La tormenta se intensificó, batiendo con fuerza los árboles y arrojando objetos al aire. El cementerio se convirtió en un campo de batalla de sombras, donde vida y muerte debatían. Fernando entendió que no estaba luchando solo por su historia, sino por la salvación de todos los que lo rodeaban. «¿Serás tú quien caiga en la sombra?», preguntó el abuelo, el desafío titilando entre sus ojos oscuros. Fernando ya no podía permitir que la oscura. Pero justo cuando su mano estaba a punto de alcanzar la oscuridad, un destello atravesó el aire y el tiempo se detuvo. El terreno se agitó violentamente y un grito desgarrador resonó, dejando a todos en un estado de shock. ¿Qué pasaría ahora? La historia estaba tomando un giro inimaginable y todo lo que creía que sabía estaba a punto de desvanecerse en el viento. La tierra tembló con fuerza y Fernando sintió como si todo a su alrededor se desmoronara. El cielo se oscurecía y de repente una luz cegadora rompió la oscuridad. Con un potente estallido, un torrente de energía cruzó el aire y el tiempo pareció detenerse. Fernando se lanzó hacia adelante, incapaz de controlar su instinto. «¡No!», gritó. El eco de su voz se perdió en el caos. El abuelo sonrió de manera amenazante. «Tú también eres parte de esto, Fernando. A veces la sangre llama a la sangre de maneras que no podemos comprender». Sus ojos brillaban en la penumbra y cada palabra parecía resonar con un poder. El aura a su alrededor pulsaba. Clara, aterrorizada, retrocedió. «Tú no eres su abuelo. No puedes serlo. Murió hace años». Su voz temblaba.
Pero la sombra del abuelo comenzó a acercarse, tomando forma más humana, más real. Fui arrastrado al abismo por sus acciones, pero he vuelto. Fernando se quedó paralizado. La verdad lo golpeó. Lo que había creído muerto había vuelto. Y con ello, la historia de su familia se volvía irremediablemente oscura. ¿Qué has hecho?, susurró Clara, mientras el patio del cementerio temblaba al unísono con su creciente horror. El abuelo levantó una mano y el viento arremetió entre ellos, trayendo ecos de risas y llantos del pasado. Las voces eran familiares y ajenas a la vez, cada susurro desgarrando su mente. ¿Qué he hecho? Oh, querida, todo lo que he hecho ha sido por ustedes, para liberarlos de la culpa que pesa sobre nuestra familia desde hace generaciones. Fernando sintió un nudo en la garganta. ¿De qué estás hablando? Todo este tiempo creí que eras un fantasma, o peor, que solo era un mito. El abuelo se acercó, su figura tornándose más amenazadora. ¿Mito? La historia no es un cuento inventado. La historia tiene un precio, niño, y este se paga con sangre. Con un movimiento brusco, el abuelo extendió la mano, y una espiral de luces brillantes emergió del suelo. Fernando sintió que un frío intenso invadía su cuerpo, como si la esencia de sus antepasados lo abrazara y lo oprimiera a la vez. En la plataforma de tierra que se había abierto, vio imágenes de su familia, encadenadas a un ciclo de venganza y secretos oscuros, lamentos de aquellos que se perdieron en la penumbra. «Esto es suficiente», gritó Fernando, pero su voz se ahogó bajo el peso de la verdad. «No deseo nada de esto. No quiero ser parte de este legado maldito». Pero el abuelo solo se rió con sorna. «¿Y qué crees que puedes hacer? Eres el elegido, y esta verdad te ha encontrado. Las elecciones de los demás se aferran a ti. Estás atado por la sangre, por el sacrificio de tu madre. Ella fue la clave, el sacrificio final». Un grito desgarrador surgió del fondo, y Fernando dio un paso atrás, horrorizado. «No, no puede ser». Volteó a ver a su madre, como si el espacio se rompiera, y en un instante ella no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. La angustia y el pánico lo atravesaron. «¿Qué has hecho con ella?». El abuelo sonrió de nuevo, su rostro lleno de satisfacción. «Para que algo se gane, algo debe perderse. Eso es la esencia de la vida. ¿Y tú? Tú eres el precio». El mundo se sacudió nuevamente. Todo comenzó a oscurecerse, mientras Fernando comprendía la gravedad de su situación. Se sentía atrapado, sin salida, pero en un giro inesperado, Clara se interpuso entre su madre y el abuelo, su mirada decidida. «No». Su voz resonó con poder. «Tú no decidirás por él. Si hay que pagar un precio, lo pagaremos juntos». Su esfuerzo era inquebrantable. «¡Tú no lo entiendes!», exclamó el abuelo, furioso. «Te estás interponiendo en algo que no puedes comprender». La sombra se abalanzó sobre Clara, intentando atraparla, pero ella permaneció firme. Fernando sintió que una chispa de esperanza crecía en su pecho. «¡Clara!», gritó llevando su mano hacia ella. «¡No!». Pero el tiempo se desvaneció cuando un relámpago de luz los golpeó, y de repente una explosión de energía atravesó el aire. Clara sintió que el suelo se abría, y en un momento todo se detuvo. Una presencia aún más poderosa emergió de la grieta, un ser que iluminaba la oscuridad con su mero existir. Fernando no podía parpadear. La figura se alzó. «¿Qué has hecho?». Su voz resonó en todos, provenía de lo profundo del abismo. Y el abuelo palideció al darse cuenta. «Ya no puedes ocultarlo más».
dijo esta nueva figura. Una mujer imponente que parecía borrar la oscuridad a su paso. ¿Quién eres tú?, preguntó Fernando, la voz quebrada por la impresión. Y en ese instante la verdad se desgajó frente a él. Las sombras retrocedieron y su abuelo dejó caer la máscara de poder. «Soy tu verdadera madre», la figura dijo. La revelación lo golpeó como un hacha. Sus pensamientos se agitaron como un mar en tormenta. «Eso no puede ser. No, esto no puede ser cierto», murmuró Fernando, sintiendo el terror y la confusión crecer rápidamente. La hibrididad de sus sentimientos provocaba una tormenta en su interior. Por un instante, el caos se detuvo, pero el eco de esta revelación ya lo permeaba todo. La verdad truncada se retorcía y su vida se desmoronaba. ¿Qué significaba esto para él? ¿Quién era realmente? El mundo giraba mientras el pánico lo inundaba. La batalla del pasado había estallado como un volcán en erupción. ¿Qué más iba a descubrir? ¿Cuántas verdades aún estaban ocultas en la oscuridad? Fernando sintió que el aire se cortaba a su alrededor, mientras la figura de su madre se solidificaba en lo que parecía ser un conflicto de colores y sombras. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? La incredulidad lo consumía. El tono de su voz, tan familiar y aún tan distante, vibraba en su mente como ecos de un pasado que creía enterrado. «Sí, hijo, soy yo». La voz de su madre temblaba, impregnada de emociones que habían estado selladas por años. Fernando la miró, buscando respuestas en sus ojos. Los recuerdos comenzaron a fluir, una mezcla de nostalgia y dolor, y las sombras de su abuela yacían a sus pies, esperando que se revelara la verdad. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué nos dejaste? La rabia y la tristeza luchaban en su pecho. Clara le dio una palmadita en la mano, como para ofrecer apoyo en ese mar de confusión. Todo lo que hice fue para protegerte, para mantenerte a salvo. Su madre explicó, la severidad de su mirada revelando secretos oscuros. La maldición que ha perseguido a nuestra familia durante generaciones. Era algo que no podías ver. El abuelo, con un aire de desafío, dio un paso adelante. Tú no puedes decidir el destino de nuestro linaje. Lo llevamos en la sangre. Fernando, no puedes escapar de lo que eres. ¿Qué soy? ¡Oh!, exigió Fernando, mirando a su madre, a su hermano, a la figura ahora no tan sombría. ¿La sangre de la que hablas? ¿Es esa la herencia que me dejas? ¿Una herencia de dolor? En ese instante, el cielo se abrió y un rayo iluminó el cementerio, desencadenando el caos entre las sombras. Las risas y llantos del pasado comenzaron a retumbar en los oídos de Fernando. Era un eco de voces familiar y ajena al mismo tiempo. El viento chasqueó furiosamente, levantando hojas y desenterrando viejos secretos. «¡Puedes cambiarlo!», gritó Clara, su voz retumbando en la tempestad. «La historia no tiene que repetirse, Fernando. Tienes el poder de romper el ciclo». De pronto, Fernando sintió una fuerza fluir dentro de él, como un río de luz atravesando su corazón. «Y si es así, ¿por qué no lo hicieron ustedes?». El aire vibraba con energía, mientras las sombras intentaban retenerlo, pero él luchó contra ellas. «Lo intentamos», respondió su madre. El lamento profundo de su voz reverberaba. «Pero el precio de la verdad es alto. Siempre fue más fácil ocultar que enfrentar». «¿Más fácil?». Fernando estaba cansado de la oscuridad. Su voz resonó en cada rincón del cementerio. «Estoy listo para enfrentarla. No dejaré que más muertes caigan sobre mi familia. El ciclo se rompe ahora». Con una determinación renovada, extendió las manos hacia el cielo.
sintiendo la poderosa conexión que nunca había sido interrumpida. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando aliviadas, mientras el viento soplaba con fuerza. Con la fuerza de su propia historia respaldándolo, estalló una luz deslumbrante que parecía devolver la vida a todo el cementerio. El suelo vibró debajo de sus pies, liberando viejas ataduras mientras las figuras comenzaron a tomar forma. El abuelo quedó paralizado. La sombra de su poder desvanecía. «Esto no puede ser», murmuró, su propia sombra siendo devuelta a la oscuridad. «He decidido quién quiero ser», dijo Fernando, la luz envolviendo a su familia, sanando viejas heridas. Las lágrimas caían sin control ahora, llenas de esperanza. La verdad dolorosa puede ser liberadora, pero nunca más permitirá que la historia de nuestro pasado controle nuestro futuro. Al mirar a sus seres queridos, vio en sus rostros no solo miedo, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Su madre asintió, su mano extendiéndose hacia él. Fernando supo en ese instante que la verdadera herencia no era solo dolor, era fuerza, era la unidad que elegían crear. «Siempre estaré aquí para protegerte, hijo», la madre dijo, y Fernando abrazó su luz, convirtiendo al final ese abrazo en una promesa. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura oscura hizo su último movimiento. Una sombra se deslizó de la grieta en el suelo, amenazadora, y Fernando sintió que la oscuridad intentaba reclamar lo que había. Gritó con el eco de su familia resonando tras él. El cementerio se iluminó con fuerza, y Fernando sintió la energía arremolinándose, una fusión entre la verdad y la familia, que finalmente se unían. En el momento clave, la batalla apenas comenzaba. La historia de su familia aún estaba por revelarse, y el camino hacia la luz se presentaba. Fernando respiró hondo, dejando atrás el dolor del pasado, y se preparó para la confrontación final. Y así, con fuego en su corazón y determinación en su voz, el capítulo de su historia se iba a reescribir. Si has llegado hasta aquí, no dejes que esta historia se esfume. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas aventuras que vienen. No esperes ni un segundo más. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo al canal. Inunda la caja de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer.